Papier ist doch weiß und Tint ist doch schwarz. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishkeit, poetas del siglo XX que escribieron en Yiddish y que nos presenta Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a hablar de un poeta llamado Simchedon y de como título uno de sus poemas que se llama Noit y que se podría traducir algo así como necesidad o miseria, dos términos que en español no significan exactamente lo mismo, ¿no? No, pero sí que digamos que también en español están relacionados. La necesidad lleva, o la intensa necesidad es producto de la miseria, sobre todo estamos hablando en términos económicos, de los pobres pobrísimos o paupérrimos. Y sí, este poema escrito por Simchedon, un poeta que no hemos conocido hasta ahora y que pese a su corta y desgraciada vida, tanto el léxico o diccionario biográfico de la literatura en Yiddish como los archivos de Yad Vashem, el Instituto de Investigación y Museo del Holocausto de Jerusalén, lo mencionan, aunque no hay demasiada claridad acerca de alguno de sus datos biográficos. Por ejemplo, no se sabe con exactitud si su lugar de nacimiento fue Pultusk o Poltosk en Yiddish y si tuvo lugar en 1904 o 1906. En cambio, sí que hay datos que se conocen con seguridad, como que estaba casado y era periodista. En relación a su muerte vuelve a haber dudas. Algunas fuentes dicen que falleció en 1942, es decir, o todas las fuentes dicen esto, pero mientras algunos afirman que ocurrió en Varsovia, otros dicen que su muerte ocurrió en el campo de exterminio de Majdanek, donde fue asesinado junto con su esposa Genia o Gitl, de 35 años de edad por entonces, y la hijita de 4 años de ambos, llamada Fania. En la antología sobre poetas judíos asesinados, a cargo del también poeta que hemos tenido aquí en Yiddishkeit, Winem Heller, y publicada esta antología en 1951, cuyo título es Das Lied ist geblieben, el poema es lo que nos quedó, aparece Don, aunque citado como Simchedon, cosa que se ha corregido y homologado hace pocos años. Como ves, hay muchas dudas en cuestiones biográficas. La poesía de este autor expresa la contradicción que supone que en el mundo unos viven en la mayor pobreza y pasando hambre, y para otros la vida está llena de lujos y de riquezas. Lo que tendría que ver con el poema que vamos a oír hoy y que vamos a conocer hoy de Simchedon. Esto, según los análisis que de su poesía se hacen en el propio lexicón, representa el tipo de obra de muchos judíos polacos provincianos que buscaban dotarse de una identidad significativa en las grandes ciudades a través de sus escritos. También se afirma en esa publicación que Don fue uno de esos poetas que anticipó la catástrofe que se aproximaba con el advenimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Por sus publicaciones en Literarische Blätter, páginas literarias, sabemos que en 1932 vivía en Pultusk, localidad situada a 70 kilómetros al norte de Varsovia, y por eso quizás hay quien afirma que nació en esta misma pequeña localidad. Pero en el año 1934 ya se encuentra en la capital polaca. En el diario de Varsovia, Der Moment, o El Momento, entre los años 1929 y 1938, se publicaron reportajes de Don esporádicamente, entre ellos uno titulado La tragedia de los judíos austríacos, por ejemplo. No se han hallado indicios, no se han conservado 2 cuadernillos que contenían poemas suyos, pero se sabe que fueron editados en Varsovia. Uno llevaba por título Tritt in der Nacht,
Pasos en la Noche, editado en 1933, y otro llamado Chaotische Tag, Días Caóticos, que vio la luz en 1934 y efectivamente aquellos días previos a la invasión, aquellos días o aquellos años con el nazismo en ascenso y unos pocos años antes de la invasión a Polonia, efectivamente eran días caóticos. Sus primeras publicaciones poéticas se dieron a conocer en 1926 en Unsere Hoffnung, Nuestra Esperanza, y en Wochriften für Literatur, Kunst und Kultur, que era un semanario de literatura, arte y cultura. La primera de estas revistas se publicó entre 1926 y 1932 y la segunda entre 1931 y 1935. También publicó en otras varias en esos mismos periodos. Y bien, Jorge, si te parece, vamos a escuchar el poema de Don en su original Yiddish. Muy bien. Noit. In stummer weinendiger Noit kriecht der Elm auf die Wend und schreckt der Triebergang von Seiger wie das Onkommen von Teut. O kranke ungerike Kinder, wo selbst das beißen denn die End, wenn's blockt der Hunger breut, wenn's blockt der Hunger breut. Von jedem Winkel starrt aus der Zar, wie der Teut bei einsame Aweilin, uns gliedert stumme Schweigen und engt wie a blonden kendiger Geist vermacht die Tier. Von draußen unleidig Kinder schlafen, sei wie wird keiner da nicht kommen und bringen euch atreist. Es gliedert stumm der Elend, wie der kalter Schimmel auf die Wand, es jummen einsame Fliegen und fallen ergetzt teut. O kranke hungerige Kinder, wo selbst das weißen denn die End, wenn's blockt der Hunger breut, wenn's blockt der Hunger breut. Y bien, Jorge, vamos a leer en castellano para entender la trágica voz del poeta en este poema que podíamos traducir como necesidad o como miseria. En la muda llorosa necesidad, el desamparo trepa por las paredes. El melancólico avance del reloj atemoriza como la llegada de la muerte. Oh niños enfermos, hambrientos, ¿de qué sirve mordisquearse las manos? Cuando el hambre azota, pan. Cuando el hambre azota, pan. De cada rincón asoma el dolor como la muerte entre los deudos solitarios. Y el mudo silencio se congela y queda suspendido como un espíritu extraviado. Cierra la puerta de calle y acuesta a dormir a los niños. En cualquier caso, nadie vendrá a traeros consuelo. Rígido y mudo es el desamparo, como el frío moho en la pared. Zumbantes moscas solitarias caen muertas en alguna parte. Oh niños enfermos, hambrientos, ¿de qué sirve mordisquearse las manos cuando el hambre azota pan? Cuando el hambre azota pan. Ya ves, Jorge, un poema duro. Qué duro, qué trágico. Y eso, recordemos que... Y eso fue antes de la Shoah, antes del Holocausto, eran las condiciones en que vivían los judíos. Exactamente, pero porque además él, lo que comentábamos antes entre sus cuestiones biográficas, en los pueblos había mucha gente paupérrima, en los Stetler. Uh-huh. Había, sí, 1 o 2 millonarios, alguna gente, algún comerciante que más o menos se arreglaba y muchísima gente muy, muy pobre. Bueno, pues esto representa la voz o las voces de esa gente. Pero también es cierto que durante la guerra ya, entre aquellos que fueron a parar a los guetos o a los campos, para ellos el hambre era un azote constante, porque las raciones
quedaba el nazismo, el ocupante de guetos y campos, el mandamás, eran mínimas. Y luego fuera aquellos que subsistieron, a veces hasta el final de la guerra, a veces no, fuera de los guetos y que salvaron su vida o no, también murieron de hambre. Quiero decir, hubo muchísima población que murió de lo que se llama inanición, de no tener nada para comer, ¿no? Bueno, con este poema trágico y con esta vida trágica de Simhedon nos despedimos y dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos aquí en Yiddishkeit para seguir hablando de poemas escritos en Yiddish. Muchas gracias, Varda Fishbein. Gracias a ti, Jorge, y nos vemos en 2 semanas. Papier ist doch weiß und Tint ist doch schwarz. Zu dir mein süßes Leben, sieht doch mein Herz, wohl ständig gesessen, 3 Tage noch an Hand, zu kuschen dein schön Pony und zu halten dein